Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección, Las edades del totalitarismo, de la mano del historiador Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ya saben los oyentes, llevamos bastantes capítulos hablando de cómo durante el siglo XX, incluso con raíces un poco anteriores, pues se fue gestando una serie de acciones o políticas totalitarias en Europa que estallaron con mayor contundencia justamente en la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado evidentemente de los primeros compases de esta conflagración, la invasión de Polonia, las posteriores invasiones en Dinamarca, en Noruega, en los países occidentales, y todo esto bajo la connivencia con el régimen soviético, con el cual habían firmado un pacto secreto, Ribbentrop y Molotov, pero que en un momento dado, pues Hitler decide que es el momento de girar 180 grados y apuntar justamente hacia su antiguo aliado, llevar la conquista por ejemplo, a los Urales, donde también era parte de su Lebensraum, de su espacio vital, donde habían pueblos que hablaban en alemán, ¿no? Exacto. Esto ahora vamos a ver que en junio de 1941 comienza un episodio fundamental en la Segunda Guerra, cuando fue el ataque de Alemania a la Unión Soviética, rompiendo con el pacto Ribbentrop-Molotov. No era algo que no se pudiera anticipar, porque en definitiva, como bien mencionabas, el Lebensraum, la idea del espacio vital, era fundamental para la ideología nazi, además de la idea de la pureza racial, porque ese espacio vital implicaba crear un gran imperio germánico que sobre todo abarcaba lo que hoy son Polonia, Bielorrusia, los países bálticos, Ucrania, el sur de Rusia, hasta los montes Urales. De modo que en algún momento este enfrentamiento iba a ocurrir, Stalin lo iba demorando todo lo posible, y por el otro lado, la Alemania nazi también necesitaba armarse para una invasión de tanta envergadura. La importancia de esta invasión se ve en la cantidad de caídos en combate que tiene Alemania. 8 de cada 10 soldados que mueren alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, 8 de cada 10 mueren en el frente ruso. Es decir, que era la guerra que estaba planificando Hitler y que partía de algunos presupuestos ideológicos que claramente eran erróneos, que eran la inferioridad racial de los eslavos, eso por un lado, que por el otro lado, en la Unión Soviética había un gran descontento con Stalin y que por consiguiente la población se iba a volcar a favor de Alemania y que el régimen soviético se iba a desplomar rápidamente. En 1937, en la Unión Soviética, hubo una gran purga stalinista a lo que eran los altos mandos del Ejército Rojo. De modo que había, sí, una gran dificultad para formar nuevos oficiales, pero con lo que no contaba Hitler era que, la población no estaba claramente contenta con Stalin y con la Unión Soviética, pero ocurría otra cosa. Se resurge un gran sentimiento patriótico para hacer frente a los alemanes. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En 1918, por el pacto de Brest-Litovsk, el régimen bolchevique cede una gran cantidad de territorios que hasta ese entonces habían sido parte del Imperio ruso. Me remonto un poco atrás para entender algunas situaciones que van a ocurrir en la Segunda Guerra. En 1918, Lenin y Trotsky deciden ceder una enorme cantidad de territorio a los alemanes, todavía en la Primera Guerra Mundial, y los alemanes ocuparon Ucrania, parte de lo que es Bielorrusia, parte de Rusia, incluso llegaron hasta el Cáucaso,
porque Ucrania era el granero de Europa y el Cáucaso le iba a proveer de petróleo. Con lo cual la guerra hubiera continuado por lo menos hasta 1920, digamos, con esos recursos. Y lo que ocurrió es que esas tropas del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, cuando ocupan todas esas grandes regiones, se comportan de un modo ejemplar, justamente para atraer a la población. Entonces, ¿qué ocurría? Por un lado, cuando comienza la invasión alemana en 1941, había muchos que tenían el recuerdo del buen comportamiento de esos alemanes de 1918, que en líneas generales se habían comportado como caballeros, con lo cual suponían que era un retorno de esos caballeros, y lo que no sabían es que la generación posterior ya no eran caballeros, sino salvajes que tenían la idea de asesinar masivamente a todos los que se encontraban a su paso. ¿Por qué? Porque lo que se pone en práctica no es una invasión que podemos decir convencional, es decir, no es una guerra convencional en la cual se ocupa territorios y se anexa a la población. Esta era una guerra de exterminio, con lo cual la idea del espacio vital implicaba la eliminación física de millones de personas. Es decir, ya lo hemos visto en Polonia, que comienzan los guetos con la población judía, que en Polonia representaba el 10%. Ahora, con la invasión soviética, se encuentran con otros millones de judíos que vivían sobre todo en la parte más occidental de la Unión Soviética. Y también estaba la idea de la eliminación física de millones de eslavos, ucranianos, rusos, bielorrusos, ¿no? Entonces, acá vemos que se ponía en marcha, a medida que se avanzaba, y comienza el rol protagónico de las SS. Es decir, las SS van a poner en marcha el plan ideológico de lo que va a ser lo que se va a conocer como el Plan General del Este. Ese Plan General del Este significaba la ocupación de todo lo que era la Unión Soviética hasta los montes Urales, la eliminación física de por lo menos 30 millones de personas, es decir que ese era digamos, más allá de los que morían combatiendo, había un plan de exterminio de la población entre 30 y 60 millones de personas, y que además iba a haber un proceso de esclavización de aquellos que quedaran con vida. Es decir, iba a haber una repoblación de todo ese territorio con arios, es decir, no solo alemanes, sino también nórdicos, holandeses, un tema que vamos a ver un poquito más adelante, y que la población eslava que sobreviviera a esa política de exterminio, entonces iban a servir como mano de obra semiesclava bajo el mando de los arios. Acá vemos una vez más la idea de que los arios tenían que vivir en comunidades agrícolas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender qué tipo de invasión era. Ahora bien, lo que va a ocurrir es que, por un lado, la Unión Soviética va a entrar en guerra contra la Alemania nazi después de casi 2 años de que solamente Gran Bretaña mantuviera la guerra contra Alemania. Ahora se crea la alianza entre Gran Bretaña y la Unión Soviética a partir de esto. Y por el otro lado, los alemanes habían desarrollado varias campañas de lo que se llamaba la Blitzkrieg, es decir, una guerra relámpago. Claro, con territorios pequeños relativamente, como eran Polonia, Bélgica, Francia. Ahora, la Blitzkrieg contra un territorio tan enorme como era la Unión Soviética, se desperdigaban los tanques y el ataque aéreo, con lo cual, justamente por haber partido de una base ideológica completamente equivocada, es que los alemanes se encuentran con que pensaban que la conquista iba a ser en solo 3 meses,
y nunca llegaron a ocupar la ciudad de Moscú ni Leningrado, por ejemplo. Con lo cual se convierte en una guerra en la cual los soviéticos tienen una clara superioridad numérica, podían retroceder cientos de kilómetros hacia los montes Urales y aún tenían territorio para seguir ocupando, con lo cual Hitler acá se encuentra con un gran problema, y es que se empieza a poner en duda su infalibilidad, ¿no? Justamente motivado por su ideología de la pureza racial y el espacio vital, se va a encontrar con un territorio al cual no le va a ser fácil conquistar, pero sí vamos a ver cómo masivamente pone en marcha los mecanismos del exterminio. Uh-huh. Bueno, entre esos mecanismos están estos, no sé cómo se llaman, grupos de asesinatos masivos, ¿no? Los Einsatzgruppen. Exacto, que eso le vamos a dedicar un capítulo porque hay que explicar de qué se tratan los Einsatzgruppen, cuál era la política digamos, de colonización que estaban pensando los nazis con respecto a lo que era este espacio vital, porque el nazismo básicamente tiene dos ejes ideológicos para que se pueda entender cuál era su plan de guerra: la idea de la pureza racial y la idea del espacio vital. Y esto se ve claramente en práctica cuando comienza la invasión a la Unión Soviética. Y en esta invasión no entra solo, hace participar a otros países que eran miembros del eje. Participa Hungría, Rumania, ambos países compitiendo para ver quién se iba a quedar en definitiva con la región de Transilvania, es decir, ese era el premio. Uh-huh. Bueno, participa España, ¿no? Con la División Azul. Participa Italia, es decir, sin habérselo pedido. Participan muchos países, noruegos, holandeses, belgas, eslovacos, van a participar, pero así como SS, ¿no? Entonces, acá se ve también claramente la diferencia entre lo que era el ejército profesional, la Wehrmacht, que digamos llevaba adelante sus acciones bélicas convencionales, y atrás venían las SS, que eran las que llevaban adelante el plan ideológico del exterminio. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir hablando y dedicándole entregas como tan esclarecedoras como esta en las próximas semanas para seguir ahondando en este tema, ¿no? Pero antes de despedirnos, esto me recuerda cuando tú decías de la repoblación con arios, porque también eso lo habían ensayado en Polonia, ¿no? En la zona anexada oriental, ¿no? Por ejemplo, en Auschwitz, que fue una zona polaca rebautizada y repoblada, ¿no? Exacto, todas esas políticas ya las venían ensayando, ya sea en Checoslovaquia, en lo que llamaban el Protectorado de Bohemia y Moravia, y sobre todo en Polonia, que era también la esclavización de la mano de obra eslava. Que eso es un tema muy importante porque, curiosamente, lo que va a ocurrir en Alemania es que durante el nazismo va a haber millones de trabajadores esclavos de origen eslavo en Alemania. Probablemente haya sido el momento en el que mayor población extranjera hubo en Alemania trabajando en las grandes fábricas. Porque claro, los hombres alemanes estaban combatiendo en el frente. Uh-huh. Con lo cual hubo millones de personas trasladadas forzosamente a Alemania para trabajar en las fábricas militares. Bueno, pues lo dicho, la semana que viene seguiremos hablando, avanzando en la línea de tiempo. En es una metáfora que hemos reiterado muchas veces, choque de trenes, porque tampoco la Unión Soviética era ajena al totalitarismo, como hemos visto, y eran un monstruo contra otro monstruo, con millones de personas en el medio aplastadas por estas ideologías, como alguien ha tildado de liberticidas, ¿no? Que
ponían al Estado y a los objetivos nacionales por encima de los individuos. Te agradezco como siempre, Ricardo López Gottig, y te invito como siempre también a renovar este encuentro la semana próxima. Nos vemos, muchas gracias.